Y bienvenida, Marce, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Acá como todos los jueves, muy contenta de compartir este tema tan interesante porque tenemos que tener nuestras metas, nuestros objetivos, ¿no? Nuestra claridad, nuestra visión. Por eso es tan importante revisar nuestras metas. ¿Cada cuántos días, Mati, las revisamos nosotros? Bueno, nosotros las revisamos cada 87 días, pero te quiero contar primero que nada cuáles son los temas que vamos a ver para que te quedes atento a esto. Hoy vamos a hablar de cómo establecer tu meta financiera. ¿Qué actividades te llevan a lograrlas? Y al final del video, quédate hasta el final que te vamos a decir un consejo que va a cambiar tu rumbo. ¿Qué decís, Marce? Ay, me parece que vamos a dar dos consejos. A mí me gustaría dar dos consejos, pero sí, así es. Entonces, lo más importante es revisar tus metas cada 87 días. ¿Por qué? Porque te da la urgencia y no es lo mismo tener una meta anual que una meta cada 3 meses para poder identificar qué actividades y poder cambiarlas. ¿Qué actividades nos sirven y cuáles no nos sirven para los próximos 3 meses, ¿no, Mati? Así es, y estas metas, donde nosotros aprendemos a hacer esto y dónde lo hacemos, o sea, nosotros en nuestro retiro inmobiliario, una reunión que reúne a más de 1000 agentes, donde nos juntamos todos en ese salón y establecemos nuestras metas todos juntos para empezar también a ver qué hacen los demás, cómo lo hace un top producer, quién se sienta al lado mío y qué meta se pone y por qué se pone de esa forma, pero la metodología también la aprendemos en ese retiro inmobiliario, ¿no, Marce? Así es, Mati, así es. Así que podemos empezar. ¿Cómo vamos a tener nuestra meta? Primero vamos a poner cuánto queremos ganar y vamos a hacer un ejemplo sencillo y cada uno tiene su meta diferente a otro. Un realtor nuevo no va a tener la misma meta tal vez que un realtor de muchos años. Entonces cada uno con su meta, ahí es donde vamos a organizar. ¿Cuánto, por ejemplo, vamos a ganar en estos 3 meses? Podemos decir, Mati, $120,000, ¿qué te parece? Me parece excelente. Está bien, perfecto. ¿Y cuál va a ser para esos $120,000? Tenemos que pensar cuánto nos sale en promedio nuestras propiedades de nuestra área que vendemos. Por ejemplo, podemos decir unos $300,000 una venta promedio, ¿no, Mati? ¿Qué te parece? Perfecto, con $300,000 estamos en un mercado que tiene, o sea, casas promedio de eso. Podemos en nuestro mercado ver cuánto es el promedio de nuestro mercado o cuál es nuestro promedio. Por ejemplo, si nosotros ya vendemos, sabemos más o menos cuánto es nuestro promedio de venta. Si no sabemos, podemos ver por ejemplo, nosotros en la Asociación de Miami, te dice cuánto es el promedio de una venta de una propiedad en Miami. Con esos números podemos fabricar y hacer nuestros números. Y si no, tomamos un estimado, tirándolo un poco para abajo, ¿sí? Como para justamente desafiarnos y con eso construimos nuestros números. Así es, entonces si tenemos que queremos $120,000 y la comisión promedio es de $10,000, ¿cuántas transacciones necesitamos, Mati? Entonces, son 12 transacciones por 10,000 cada una, son $120,000, ¿no? Claro, o sea, necesitamos 12 transacciones de $10,000 de comisión neta, ¿no? Claro, así es. Entonces, si necesitamos 12 interesados que van a comprar seguro 12 personas en este trimestre, lo que vamos a hacer entonces es multiplicarlo por 5 para saber cuántas personas nos van a decir que sí van a comprar, pero que al final no toman acción, ¿no? Porque no todos los que te dicen que sí van a comprar, compran, ¿no, Mati? O sea, estamos diciendo que necesitamos 12 personas que compren. Para 12 personas que compren, lo multiplicamos por 5 y nos da 60 personas que tenemos que tener como prospectos. O sea, como personas que estamos hablando, que concretamente quieren comprar. Algunos van a comprar ahora, otros van a comprar más adelante, ¿no? Necesitamos tener 60 ya calificados, digámoslo así, ¿no? Claro, y para tener 60 calificados, lo multiplicamos por 5. ¿Cuántas conversaciones necesito en este trimestre? O sea, 60 por 5 es 300, necesito 300 conversaciones para tener 12 transacciones. ¿No es cierto, Mati? Exacto, entonces si nosotros necesitamos tener 300 conversaciones, o sea, cuando hablamos de conversaciones, hablamos de personas con las que efectivamente hablamos, no que llamamos y nos dicen no, es ocupado, no soy yo, no fue otro el que tomó. Y si eso lo vamos a dividir por 12 semanas, vamos a tomar un trimestre como 12 semanas, significa que tengo que hacer 25 conversaciones por semana. Y si lo divido por día, eso significa que tengo que hacer 5 conversaciones por día.
Pero para hacer esas 5 conversaciones por día, ¿cómo hago para tener esas 5 conversaciones por día, Marce? Así es, Mati. Si multiplicamos 300 conversaciones por 5, nos van a dar 1.500 leads que necesitamos en ese trimestre. Entonces, 300 conversaciones de nuevo por 5 son 1.500 leads, Mati. Y esos 1.500 leads, Mati, ¿cómo los puedo conseguir? Bueno, yo lo quiero llevar a por día para no complicarlo tanto por mes, por las 1.000 conversaciones. Son 25 leads por día que tengo que tener. Es decir, tengo que tener 25 leads de los cuales voy a lograr empezar a trabajar solamente de esos 25 por día con 5 por día, ¿no? Entonces, esos leads, ¿cómo los vamos a obtener? Bueno, esos leads los vamos a obtener de hacer campañas publicitarias, de hacer redes sociales, de hacer Facebook Ads, de hacer email marketing, o sea, toda una cantidad de actividades de marketing que nos van a permitir que haya 25 personas por día que nos estén, o sea, que estén ingresando a nuestra base de datos. Y para eso es algo muy importante contratar a alguna empresa que nos ayude, ¿sí?, con asistencia y que nos ayude a generar esos leads. No tenemos que nosotros saber cómo generar esos leads. No importa cómo, ¿sí? O sea, lo que importa es que nosotros contratemos a alguien que nos ayude en esa dinámica, que nos ayude a conseguir esos leads, ¿no, Marce? Así es, Mati. Y la verdad, cuando nosotros tenemos esa agencia que nos hace la campaña de generación de leads, pero nosotros pensamos en la estrategia, ya lo tenemos delegado y nuestro email es new lead, new lead, new lead. Todo el tiempo nos llegan nuevos interesados o que muestran interés para que nosotros los llamemos por teléfono y hagamos esa conversación tan importante. Y te voy a decir algo, Mati. Cuando una persona, un realtor, en un trimestre hace 300 conversaciones, lo más importante es la transformación de ese agente inmobiliario. Luego de esas conversaciones, el agente inmobiliario logra la transformación para poder cerrar esos prospectos. Pero no es gente que, knock knocking, o gente que no mostró interés. Como dijimos antes, tenemos que tener la generación de leads para que la persona vea algo, un valor que nosotros le vamos a dar, por ejemplo, guía de cómo comprar en Miami, y ellos dejen los datos. Cuando ellos dejan los datos, a cambio de ese valor de la guía del comprador, por ejemplo, ahí es donde nosotros obtenemos esos datos y los llamamos por teléfono y es la conversación número 1, ¿no, Mati? Así es. Y vos estás hablando justamente de la diferencia de hacer una llamada en frío de un cliente que no solicitó nada a hacer una llamada para una persona, ¿sí?, que sí solicitó algo. Entonces, nuestra estrategia de marketing está basada justamente en no estar llamando gente que no pidió nada, sino estar llamando gente que algo pidió. Que eso no significa que el 100% de las personas que nos caigan van a ser interesantes, sino que, por las cuentas que acabamos de hacer, solo el 20%, cada 10 llamadas, solamente 2 llamadas son las que vamos a lograr conectar con el cliente. Entonces, por eso también tenemos que tener un volumen de, conversaciones grande para poder llegar a ese objetivo de ventas que yo tengo en mi trimestre, ¿no, Marce? Así es, Mati. Y con esto de las conversaciones es muy importante. Nosotros tenemos grupo de práctica de conversación que practicamos todos los días, rotamos los agentes. A veces me toca gente de más alto nivel productivo que yo, a veces te toca gente de menos. Ves otros ángulos, agentes inmobiliarios más experimentados. Todos los días, todas las semanas rotamos, pero si no practicas con un colega, Mati, ¿con quién practicas? Estás practicando con el cliente, y cuando practicas con el cliente y te equivocas, ¿qué pasa? Perdés al cliente. O sea, estás perdiendo clientes y por ahí vos tenés, 10 llamados que hacer, que solamente 2 te van a atender y en los 2 cometes un error, entonces empezás a frustrarte, empezás a decir, no, estos clientes no sirven, los leads no sirven, los leads son malos, pero el que no está en general entrenado, ¿sí? ¿Quién es? Es uno, ¿no? Nosotros. Y Orlando Montiel, nuestro coach, hablaba de para ser competente, ¿sí?, tenés que dejar de ser incompetente, ¿no? O sea, cuando uno es incompetente, cuando uno no sabe, ¿sí?, generalmente tiene mucha competencia. ¿Por qué tiene mucha competencia? Porque los demás son mejores y más desarrollados que uno. Entonces, el secreto está en empezar uno a desarrollarse, a tener más competencias, a entrenarse, a justamente tener un grupo con el que puedes hacer eso. Algo muy importante que nosotros hablamos, que creo que estamos bendecidos, Marce, no sé vos qué opinás, es la comunidad que tenemos. O sea, la comunidad que te ayuda
¿sí? A entender cómo ir creciendo. O sea, estando al lado de personas que realmente ya lograron sus objetivos, que ya son más productivos que yo, entonces ahí logro, o sea, poder ser yo más competente, ¿no, Marce? ¿Qué decís? Así es, Mati, y acá podemos decirle a todos los que quieran practicar conversaciones de venta o técnicas de cierre o las objeciones que los vendedores nos hacen. Nosotros hacemos prácticas todos los días, 15 minutos máximo, nos pueden contactar, se pueden unir con nosotros, no duden en hacer eso porque es fundamental practicar con los colegas y no con los clientes, como recién acabamos de decir. Entonces, es eso de tener la meta clara, y es importante revisarla para tener la claridad, la visión, la energía, la dirección, la motivación, porque sabes que si te distraes es porque no tenés la meta bien puesta. Si te distraes durante el día es porque no tenés las actividades diarias que tenés que hacer, ¿no, Matías? Así es, o sea, justamente ese es el segundo punto que quedamos en hablar, que es qué actividades te llevan a lograr esa meta financiera. Por ejemplo, les voy a contar una. O sea, una es tener un board, una pizarra, ¿sí? Donde yo pongo, por ejemplo, que mi meta de hoy es 25 conversaciones, o sea, que primero tengo que tener 25 leads, que me lleguen, que me hayan llegado o un día anterior. Esos 25 leads, tengo que llamarlos a esos 25 leads para lograr esas 5 conversaciones, ¿sí? Que necesito tener el día de hoy. Entonces, cuando yo logro, o sea, poner en un board mi meta y después ir poniendo, hice 1, hice 2, hice 3, hice 4, hice 5, o sea, logro ir poniendo ese resultado y manteniéndolo, o sea, bien enfocado a lo largo de mi semana, entonces cuando tengo el fin de la semana, logro ver si estoy yendo en el camino que yo me propuse. Mi camino era $120,000 en este trimestre, estoy yendo hacia lograr ese camino, y lo importante ahí no es enfocarme en si hoy logré el objetivo financiero, porque por ahí hoy no vendí, porque hoy estoy empezando, sino si estoy siguiendo el proceso. Si yo estoy siguiendo el proceso, tengo que confiar que ese proceso me va a llevar a ese camino, ¿no? Así es, Mati. Y identificar las actividades para llegar a esas conversaciones tal vez no es tan difícil. Lo más difícil es ejecutarlas. Y te voy a dar el ejemplo del gimnasio. Uno se anota en el gimnasio, empieza y después no va. Pero ¿qué pasa si te anotas con un grupo de gente? Vas a ir. Entonces, por eso es tan importante el entorno, Mati. Y bienvenida, Marce, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Acá como todos los jueves, muy contenta de compartir este tema tan interesante, porque tenemos que tener nuestras metas, nuestros objetivos, ¿no? Nuestra claridad, nuestra visión. Por eso es tan importante revisar nuestras metas. ¿Cada cuántos días, Mati, las revisamos nosotros? Bueno, nosotros las revisamos cada 87 días, pero te quiero contar primero que nada cuáles son los temas que vamos a ver para que te quedes atento a esto. Hoy vamos a hablar de cómo establecer tu meta financiera. ¿Qué actividades te llevan a lograrlas? Y al final del video, quédate hasta el final que te vamos a decir un consejo que va a cambiar tu rumbo. ¿Qué decís, Marce? Me parece que vamos a dar 2 consejos. A mí me gustaría dar 2 consejos, pero sí, así es. Entonces, lo más importante es revisar tus metas cada 87 días. ¿Por qué? Porque te da la urgencia y no es lo mismo tener una meta anual que una meta cada 3 meses para poder identificar qué actividades y poder cambiarlas. ¿Qué actividades nos sirven y cuáles no nos sirven para los próximos 3 meses, ¿no, Mati? Así es, y estas metas, donde nosotros aprendemos a hacer esto y dónde lo hacemos, o sea, nosotros en nuestro retiro inmobiliario, una reunión que reúne a más de 1000 agentes, donde nos juntamos todos en ese salón y establecemos nuestras metas todos juntos para empezar también a ver qué hacen los demás, cómo lo hace un top producer, quién se sienta al lado mío y qué meta se pone y por qué se pone de esa forma, pero la metodología también la aprendemos en ese retiro inmobiliario, ¿no, Marce? Así es, Mati, así es. Así que podemos empezar. ¿Cómo vamos a tener nuestra meta? Primero vamos a poner cuánto queremos ganar y vamos a hacer un ejemplo sencillo y cada uno tiene su meta diferente a otro. Un realtor nuevo no va a tener la misma meta tal vez que un realtor de muchos años. Entonces cada uno con su meta, ahí es donde vamos a organizar. ¿Cuánto, por ejemplo, vamos a ganar en estos 3 meses? Podemos decir, Mati, $120,000, ¿qué te parece? Me parece excelente. Está bien, perfecto. ¿Y cuál va a ser para esos $120,000? Tenemos que pensar
¿cuánto nos sale en promedio nuestras propiedades de nuestra área que vendemos? Por ejemplo, podemos decir unos $300.000 una venta promedio, ¿no, Mati? ¿Qué te parece? Perfecto, con $300.000 estamos en un mercado que tiene, o sea, casas promedio de eso, podemos en nuestro mercado ver cuánto es el promedio de nuestro mercado o cuál es nuestro promedio. Por ejemplo, si nosotros ya vendemos, sabemos más o menos cuánto es nuestro promedio de venta. Si no sabemos, podemos ver por ejemplo, nosotros en la Asociación de Miami, te dice cuánto es el promedio de una venta de una propiedad en Miami. Con esos números podemos fabricar y hacer nuestros números. Y si no, tomamos un estimado, tirándolo un poco para abajo, ¿sí? Como para justamente desafiarnos y con eso construimos nuestros números. Así es, entonces si tenemos que queremos $120.000 y la comisión promedio es de $10.000, ¿cuántas transacciones necesitamos, Mati? Entonces, son 12 transacciones por 10.000 cada una, son 120.000, ¿no? Claro, o sea, necesitamos 12 transacciones de $10.000 de comisión neta, ¿no? Claro, así es. Entonces, si necesitamos 12 interesados que van a comprar seguro 12 personas en este trimestre, lo que vamos a hacer entonces es multiplicarlo por 5 para saber cuántas personas nos van a decir que sí van a comprar, pero que al final no toman acción, ¿no? Porque no todos los que te dicen que sí van a comprar, compran, ¿no, Mati? O sea, estamos diciendo que necesitamos 12 personas que compren. Para 12 personas que compren, lo multiplicamos por 5 y nos da 60 personas que tenemos que tener como prospectos. O sea, como personas que estamos hablando, que concretamente quieren comprar. Algunos van a comprar ahora, otros van a comprar más adelante, ¿no? Necesitamos tener 60 ya calificados, digámoslo así, ¿no? Claro, y para tener 60 calificados, lo multiplicamos por 5. ¿Cuántas conversaciones necesito en este trimestre? O sea, 60 por 5 es 300. Necesito 300 conversaciones para tener 12 transacciones. ¿No es cierto, Mati? Exacto. Entonces, si nosotros necesitamos tener 300 conversaciones, o sea, cuando hablamos de conversaciones, hablamos de personas con las que efectivamente hablamos, no que llamamos y nos dicen no, es ocupado, no soy yo, no fue otro el que tomó. Y si eso lo vamos a dividir por 12 semanas, vamos a tomar un trimestre como 12 semanas, significa que tengo que hacer 25 conversaciones por semana. Y si lo divido por día, eso significa que tengo que hacer 5 conversaciones por día. Pero para hacer esas 5 conversaciones por día, ¿cómo hago para tener esas 5 conversaciones por día, Marce? Así es, Mati. Si multiplicamos 300 conversaciones por 5, nos van a dar 1.500 leads que necesitamos en ese trimestre. Entonces, 300 conversaciones de nuevo por 5 son 1.500 leads, Mati. Y esos 1.500 leads, Mati, ¿cómo los puedo conseguir? Bueno, yo lo quiero llevar a por día para no complicarlo tanto por mes, por las 1.000 conversaciones. Son 25 leads por día que tengo que tener. Es decir, tengo que tener 25 leads de los cuales voy a lograr empezar a trabajar solamente de esos 25 por día con 5 por día, ¿no? Entonces, esos leads, ¿cómo los vamos a obtener? Bueno, esos leads los vamos a obtener de hacer campañas publicitarias, de hacer redes sociales, de hacer Facebook Ads, de hacer email marketing, o sea, toda una cantidad de actividades de marketing que nos van a permitir que haya 25 personas por día que nos estén, o sea, que estén ingresando a nuestra base de datos. Y para eso es algo muy importante contratar a alguna empresa que nos ayude, ¿sí? Con asistencia y que nos ayude a generar esos leads. No tenemos que nosotros saber cómo generar esos leads. No importa cómo, ¿sí? O sea, lo que importa es que nosotros contratemos a alguien que nos ayude en esa dinámica, que nos ayude a conseguir esos leads, ¿no, Marce? Así es, Mati. Y la verdad, cuando nosotros tenemos esa agencia que nos hace la campaña de generación de leads, pero nosotros pensamos en la estrategia, ya lo tenemos delegado y nuestro email es new lead, new lead, new lead. Todo el tiempo nos llegan nuevos interesados o que muestran interés para que nosotros los llamemos por teléfono y hagamos esa conversación tan importante. Y te voy a decir algo, Mati. Cuando una persona, un realtor, en un trimestre hace 300 conversaciones, lo más importante es la transformación de ese agente inmobiliario. Luego de esas conversaciones, el agente inmobiliario logra la transformación para poder cerrar esos prospectos. Pero no hay gente que, knock knocking.
o gente que no mostró interés. Como dijimos antes, tenemos que tener la generación de leads para que la persona vea algo, un valor que nosotros le vamos a dar, por ejemplo, guía de cómo comprar en Miami, y ellos dejen los datos. Cuando ellos dejan los datos, a cambio de ese valor de la guía del comprador, por ejemplo, ahí es donde nosotros obtenemos esos datos y los llamamos por teléfono y es la conversación número 1, ¿no, Mati? Así es. Y vos estás hablando justamente de la diferencia de hacer una llamada en frío de un cliente que no solicitó nada a hacer una llamada para una persona, ¿sí?, que sí solicitó algo. Entonces, nuestra estrategia de marketing está basada justamente en no estar llamando gente que no pidió nada, sino estar llamando gente que algo pidió. Que eso no significa que el 100% de las personas que nos caigan van a ser interesantes, sino que, por las cuentas que acabamos de hacer, solo el 20%, cada 10 llamadas, solamente 2 llamadas son las que vamos a lograr conectar con el cliente. Entonces, por eso también tenemos que tener un volumen de, conversaciones grande para poder llegar a ese objetivo de ventas que yo tengo en mi trimestre, ¿no, Marce? Así es, Mati. Y con esto de las conversaciones es muy importante. Nosotros tenemos grupos de práctica de conversación que practicamos todos los días, rotamos los agentes. A veces me toca gente de más alto nivel productivo que yo, a veces te toca gente de menos. Ves otros ángulos, agentes inmobiliarios más experimentados. Todos los días, todas las semanas rotamos, pero si no practicas con un colega, Mati, ¿con quién practicas? Estás practicando con el cliente, y cuando practicas con el cliente y te equivocas, ¿qué pasa? Perdés al cliente. O sea, estás perdiendo clientes y por ahí vos tenés, 10 llamados que hacer, que solamente 2 te van a atender y en los 2 cometes un error, entonces empezás a frustrarte, empezás a decir, no, estos clientes no sirven, los leads no sirven, los leads son malos, pero el que no está en general entrenado, ¿sí? ¿Quién es? Es uno, ¿no? Nosotros. Y Orlando Montiel, nuestro coach, hablaba de para ser competente, ¿sí?, tenés que dejar de ser incompetente, ¿no? O sea, cuando uno es incompetente, cuando uno no sabe, ¿sí?, generalmente tiene mucha competencia. ¿Por qué tiene mucha competencia? Porque los demás son mejores y más desarrollados que uno. Entonces, el secreto está en empezar uno a desarrollarse, a tener más competencias, a entrenarse, a justamente tener un grupo con el que puedes hacer eso. Algo muy importante que nosotros hablamos, que creo que estamos bendecidos, Marce, no sé vos qué opinás, es la comunidad que tenemos. O sea, la comunidad que te ayuda, ¿sí?, a entender cómo ir creciendo. O sea, estando al lado de personas que realmente ya lograron sus objetivos, que ya son más productivos que yo, entonces ahí logro, poder ser yo más competente, ¿no, Marce? ¿Qué decís? Así es, Mati. Y acá podemos decirle a todos los que quieran practicar conversaciones de venta o técnicas de cierre o las objeciones que los vendedores nos hacen. Nosotros hacemos prácticas todos los días, 15 minutos máximo. Nos pueden contactar, se pueden unir con nosotros. No duden en hacer eso porque es fundamental practicar con los colegas y no con los clientes, como recién acabamos de decir. Entonces, es eso de tener la meta clara y es importante revisarla para tener la claridad, la visión, la energía, la dirección, la motivación, porque sabes que si te distraes es porque no tenés la meta bien puesta. Si te distraes durante el día es porque no tenés las actividades diarias que tenés que hacer, ¿no, Matías? Así es, justamente ese es el segundo punto que quedamos en hablar, que es qué actividades te llevan a lograr esa meta financiera. Por ejemplo, les voy a contar una. Una es tener un board, una pizarra, ¿sí?, donde yo pongo, por ejemplo, que mi meta de hoy es 25 conversaciones, que tengo que tener, primero tengo que tener 25 leads, que me hayan llegado un día anterior. Esos 25 leads, tengo que llamarlos a esos 25 leads para lograr esas 5 conversaciones, ¿sí?, que necesito tener el día de hoy. Entonces, cuando yo logro, poner en un board mi meta y después ir poniendo, hice 1, hice 2, hice 3, hice 4, hice 5, logro ir poniendo ese resultado y manteniéndolo, bien enfocado a lo largo de mi semana, entonces cuando tengo el fin de la semana, logro ver si estoy yendo en el camino que yo me propuse. Mi camino era $120,000 en este trimestre, estoy yendo hacia lograr ese camino, y lo importante ahí no es enfocarme en si hoy logré el objetivo financiero, porque por ahí hoy no vendí, porque hoy estoy empezando, sino si estoy siguiendo el proceso. Si yo estoy siguiendo el proceso, tengo que confiar que ese proceso me va a llevar a ese camino, ¿no?
Así es, Mati. Y identificar las actividades para llegar a esas conversaciones tal vez no es tan difícil. Lo más difícil es ejecutarlas. Y te voy a dar el ejemplo del gimnasio. Uno se anota en el gimnasio, empieza y después no va. Pero ¿qué pasa si te anotas con un grupo de gente? Vas a ir. Entonces, por eso es tan importante el entorno, Mati. El entorno donde estamos, que nos impulsa y nos empuja y nos da una accountability de las actividades que estamos haciendo, ¿no es cierto? Eso creo que es la base de todo. Tener tu meta, identificar las actividades junto con las conversaciones, la estrategia de marketing, pero si no tenés el entorno, el sistema, es muy difícil llegar a ellas. Adelante, Mati. Entonces, vemos más actividades que nos llevan a lograrlas. Otra actividad que nos lleva, o sea, como decía Marcela, es las prácticas en conversaciones. Otra actividad que me lleva es cuál es el entrenamiento que yo tengo que hacer todos los días. ¿Cuánto me estoy entrenando? Nosotros tenemos, por ejemplo, una plataforma a la que tenemos acceso que justamente, por ejemplo, nos da qué es lo que tenemos que hablar en esa conversación con el cliente. Tenemos que hablar, Marce, tenemos que hablar 40 minutos con el cliente, tenemos que contarles todo. ¿O no. ¿Qué tenemos que hacer, Marce? Contanos un poco. Tenemos que hablar 7 minutos con el cliente, no preguntarte el perro, del gato, del tío, nada de eso, como hacíamos antes. 7 minutos para descalificar. Nosotros no tenemos que encontrar al cliente, sino descalificar. De esos 25 leads, de esas 5 llamadas que vamos a hacer, tenemos que descalificar al que no sirve y agarrar al cliente que está listo para comprar. ¿Y qué pasa si no está listo, Mati, el cliente? Si el cliente no está listo, simplemente next, y ese cliente lo ponemos en un circuito, ¿sí?, automatizado, ¿sí?, donde simplemente el cliente sigue recibiendo, o sea, interacción nuestra por otros medios, para que cuando esté listo diga, mira, quiero comprar, Mati me viene contactando hace un montón de tiempo, lo veo activo, lo veo en las redes, me interesa el material que él me manda, y entonces cuando quiero comprar, ¿qué hago? Lo voy a llamar a él, voy a interactuar con él porque él ya me contactó. Pero no, lo que nosotros tenemos que hacer no es perseguir clientes, sino que lo que tenemos que hacer es encontrar los clientes que están listos, ¿no? Entonces, habíamos hablado entonces de la actividad de entrenamiento. Mi actividad de entrenamiento tiene que ser diaria. Imagínense que justamente estamos tratando de transformarnos en una persona top producer. Entonces, si nosotros no nos entrenamos diariamente, ¿sí?, es como si Michael Jordan no fuese a entrenar todos los días a la cancha de básquet. Entonces, tenemos que tener bien claro cuál es ese camino, ¿no? Y para eso, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de coaching que nos va indicando, o sea, cómo es el camino que tenemos que ir recorriendo. O sea, nosotros decimos, el éxito deja huellas. Lo que hay que hacer es seguir los pasos, ¿sí?, de alguien que ya tuvo el éxito, y entonces esos pasos son los que nos van a ir llevando hacia ese lugar que nosotros queremos ir, ¿no, Marce? ¿Qué decís? Es así, lo que vos decís del coaching, necesitamos una guía, porque si no necesitaríamos esa guía, ya lo hubiéramos hecho. Si no necesitaríamos ese entorno, ya lo hubiéramos hecho. Entonces es tan importante, acá están preguntando si podemos repetir rápidamente el ejercicio financiero. Sí, rápido se los digo, son $120,000 que yo me pongo como meta financiera en un trimestre. 300 es la propiedad promedio, 300,000, 10,000 el precio promedio de comisión. Son 12 transacciones entonces, porque 12 transacciones por 10,000 son 120,000, y esas 12 transacciones entonces las multiplico por 60 interesados, son 12 transacciones, por 5, 60 interesados, por 5, 300 conversaciones, por 5 son 1.500 leads, Mati. Perfecto, excelente. Aclarar que tomaste 3% como la comisión promedio para calcular de los 300,000 esos 10,000 de comisión, ¿no? Entonces, tenemos entonces la meta financiera, tenemos las actividades que vamos a ir haciendo día a día, y algo también muy importante es colocar en tu agenda, tener una agenda con actividades, donde esas actividades que yo voy poniendo en mi agenda sean las actividades que realmente después ejecuto, porque una de las cosas que nos pasa a nosotros como realtors es que muchas veces tenemos distracciones durante el día. O sea, entonces nosotros nos proponemos hacer llamadas, empezamos a hacer la llamada, y claro, obviamente que es algo que cuesta ponerse, no es lo más lindo del mundo, y aparece el perro y nos vamos a jugar un rato con el perro, a ponerlo en un lugar, a darle de comer, volvemos, nos sentamos y volvemos a arrancar. Y así algo que nos tenía que llevar por ahí 1 hora, ¿sí?, nos termina llevando 5 horas y el día no nos rinde. Entonces tenemos que ser como muy ordenados, ¿sí?, en cómo es que vamos haciendo las cosas por día. Como aprendimos en el retiro, si te distraes y si te desenfocás,
perdés. Pero aparte de eso, es porque no tenés tu meta clara. Si no tenés tu meta clara a diario. Está muy bien. Y eso que Marce se ríe es porque básicamente a veces eso cuesta mucho, digamos, cuesta mucho tener la meta clara y el por qué. Y eso es parte de lo que vamos a estar cerrando hoy, pero básicamente cuando vos tenés tu por qué, o sea, es mucho más fácil levantarte a hacer las cosas. Preguntarte por qué finalmente, por qué es que vos querés tener este ingreso, por qué es que vos querés generar este ingreso, para qué, qué querés hacer, querés hacerlo porque querés ser exitoso, querés ser famoso, querés ayudar a tu familia, querés mudarte y tener una mejor casa, querés darle un estilo de vida a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. O sea, entender bien claro por qué es que yo estoy haciendo todo esto es lo que me va a mover, ¿sí?, de ese lugar en el que estoy para poder avanzar, ¿no, Marce? Entonces, ¿cuáles eran los consejos que te va a cambiar un poco tú, que dejamos para el final, que te va a cambiar tu rumbo? Tu rumbo, así es. Mirá, yo voy a decir el primero y vos decís el segundo, porque ya que tenemos dos, decimos uno cada uno. El primero es: si no cabe en tu mente, no cabe en tu bolsillo, ¿sí? Y voy a usar un ejemplo espectacular. Estaba en el retiro inmobiliario, tuve la suerte de subir la escalera mecánica con una persona top producer, Isabel Melín. $1 millón en comisiones había generado, o sea, de ahí un año para atrás, ¿sí? Y estaba también con otra persona en la escalera que le pregunta: Isabel, ¿te imaginaste que ibas a llegar a $1 millón? Y Isabel contestó: no me lo imaginé. Y le preguntó: ¿y qué cambió? ¿Qué cambió para que vos llegues de donde estabas, que no era una top producer de $1 millón, a $1 millón en el último año? Y le contestó: mindset, me lo creí. ¿Sí? Si yo me creo que yo puedo hacer esto, ¿sí?, y aparte tengo la motivación, o sea, tengo mi por qué hacerlo, es simplemente ponerme todos los días para poder llegar hasta ese lugar, ¿no, Marce? Así es, Mati. Entonces, si no cabe en tu mente esa meta financiera, no cabe en tu bolsillo. Me encantó, Mati, eso que dijiste. Y con respecto a las metas, no compartas esas metas grandes con mentes pequeñas. Y esto, ya podemos cerrar los 20 minutos de hoy. Me encantó como siempre. Gracias, Mati. Nos vemos el próximo jueves y cualquier cosa, que me están llegando algunos mensajitos, no duden en contactarnos si quieren practicar, si quieren revisar las metas con nosotros, identificar las actividades, le podemos ayudar mucho. Con las campañas de generación de leads también nos pueden contactar, así que nos vemos el próximo jueves. Con más Real Estate en 20 minutos. Chau, chau. Chao.